unas tareas que tengo que hacer dentro de mi casa, en el estudio, en cualquier lugar, en el laboratorio de investigación, ustedes van a ver que cuando conectan algunos aparatitos a la red, primero tienen que saber que la red tiene 220 voltios, pero no es una diferencia potencial continua, concepto que ya lo vamos a llevar adelante. Después, el fusible de algunos equipos de su misma casa, la térmica, dice 5 amperes o 10 amperes. Bueno, vamos analizando qué significa eso. Y por último, siempre desde las computadoras que usan ustedes, hasta cualquier aparato de medición, inclusive aparato hogareño, hay una plaquita donde nos da una serie de datos. Todos alrededor de estas magnitudes que vamos a ver ahora, corriente, resistencia, potencia eléctrica. Bueno, vamos arrimando el bochín a entender algunas de estas cuestiones. La primera es la definición de corriente en el sentido de lo que les comentaba. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería la corriente? Ese flujo de electrones que se va moviendo en la influencia de un campo eléctrico. La definición, en este sentido, es la que ustedes están viendo en la diapositiva. Que sería, digamos, la cantidad de carga que atraviesan un área en un tiempo determinado. Y eso lo vamos a definir, en forma diferencial, como dQ de T. Y eso lo vamos a definir a través de la concentración de portadores N. Vamos a poner el punterito láser. Se indicó este N que está acá es la cantidad de electrones disponibles en el material, que se llama concentración N, o sería la cantidad de electrones por unidad de volumen. La carga Q del portador de carga, y esto ya aclaramos una cosita que lo vamos a usar en todo el resto del camino. Ustedes fíjense que si existe un campo eléctrico hacia la derecha, y estas son cargas positivas, tiene que aparecer una velocidad promedio, les digo, porque no todas tienen la misma velocidad al mismo tiempo las cargas, que se llama velocidad de arrastre, velocidad de deriva, tiene distintos nombres según la bibliografía, pero la idea es una velocidad promedio de todas, que la tendencia es irse hacia la derecha. Y el área de este conductor, ¿sí? El área transversal. Eso es la definición de corriente eléctrica. Después existe, también sirve, no lo vamos a ver tanto, pero supongan ustedes que divido la corriente en el área que atraviesa esa corriente, y eso se llama densidad de corriente eléctrica. Es esta expresión que está acá. En fin, uno podría decir, mayor campo eléctrico, mayor velocidad, menor área, menor corriente, mayor cantidad de portadores disponibles, mayor corriente. Y en cuanto a la carga, lo que vamos a tomar nosotros por convención es que es la carga del electrón positiva. Son cargas positivas que se mueven en el sentido del campo, pero cuando en realidad analizamos microscópicamente, lo que se observa es que son electrones los que se mueven. No cambia el hecho de las respuestas que macroscópicamente venimos teniendo. Así que avanzamos en ese sentido nomás. Cuando haya que aclarar que son electrones, lo hacemos. Y esta definición, lo único, digamos, que sería para calcular, puede ser este tipo de propuesta, ¿no? Es decir, me dan el conductor, que es un alambre de cobre, calibre 18, que es el que se usa. Dice los cables de lámpara. Probablemente usemos acá algún concepto un tanto perimido, que es el que se usaba antes en las lámparas, un filamento de tungsteno, donde se hacía pasar corriente, y el tungsteno tenía la posibilidad, además de iluminar, dar calor. De ahí hay una conversión de energía por lo menos de dos tipos. Supongamos
que eso no ha cambiado demasiado, y el calibre 18 es un diámetro, esto sí capaz que le resulta un poco más conocido, de un 1,02 milímetros. 1 milímetro, ustedes van y piden 1 milímetro y ese es el cable, el diámetro que necesitan para corrientes que se utilizan normalmente en iluminación. Bueno, me dice, este alambre transporta una corriente constante de 1,67 amperes hacia una lámpara de 200 vatios. Acá tenemos que recordar un poco que el vatio es la unidad de potencia y eso era equivalente a decir la cantidad de energía disipada o entregada por unidad de tiempo. Es el ritmo de energía con el cual yo aporto un sistema o le saco del sistema. Me dan la densidad de electrones libres, que es el N, 8,5 por 10 a 28 electrones por metro cúbico, y me preguntan la magnitud de la densidad de corriente y la velocidad de deriva o de arrastre, que les decía. Bueno, entendiendo el concepto general, no hay muchos cálculos complicados. Sacar el área transversal, el área de la sección transversal, voy a usar una ecuación de geometría. La magnitud de la densidad de corriente la saco conociendo el área y la intensidad de corriente, que ya es dato. Y finalmente, si tengo que sacar la velocidad de arrastre, uso la primera ecuación, la de densidad de corriente, la velocidad de arrastre por N por Q, y usando, fíjense, que acá estoy con lo que les decía, uso el valor absoluto de la carga eléctrica. Y me da que la velocidad de arrastre es 1,5 por 10 a la menos 4 metros por segundo, es decir, recorre 0,15 milímetros en un segundo. ¿Sí? Es decir, la conclusión esta, digamos que un poco ayuda a entender otro proceso más, es decir, por dónde se transmite la energía, porque está bien lo que yo les he dicho, que alguien entrega, alguien recibe, pero por dónde se transmite es otro tema. Bueno, a esta rapidez un electrón tarda 6.700 segundos en recorrer la longitud de un metro de largo. Bueno, ya vamos a encontrar una explicación de cómo es esto, digamos, por qué si la velocidad del electrón tiene este valor. Igual cuando yo acciono el interruptor, o sea, prendo la luz, digamos, es inmediata la respuesta. Y esta es la otra cuestión que veníamos un poco charlando, que la rapidez del movimiento aleatorio de los electrones, digo, ¿por qué? Porque los electrones libres también están afectados por la temperatura y por otras cuestiones más, pero su movimiento sigue siendo al azar. Lo que le decía, si en ese movimiento al azar pongo un campo eléctrico, hay una tendencia a moverse en el sentido del campo eléctrico. Es para comparar cuál es la rapidez de esa tendencia a irse en el sentido del campo eléctrico con la rapidez del movimiento aleatorio. Bueno, como presentación este problema no aporta más que conocer estos detalles y presentar lo que es la corriente. Después, en el transcurso del curso, nos va a interesar lo macroscópico, es decir, esa corriente I, que está medida en amperes. Y con eso nos quedaremos para trabajar con circuitos y demás cuestiones. Pero ven que estamos tomando un punto de vista microscópico para entender en función de detalles del material. El otro detalle que yo les proponía al comienzo es esa tendencia a la oposición del movimiento de las cargas, que le llamamos resistencia. Bueno, como magnitud intensiva se conoce como resistividad, es decir, característico del material, tiene que ver cuánto más o menos acepta el movimiento de las cargas. Y ahí está puesto, yo acá lo he cambiado, pero es esta letra griega ρ. Se define la resistividad como la relación entre el campo eléctrico aplicado y la intensidad de corriente, la densidad de la intensidad de corriente que recorre el material. Entonces, mientras ese valor ρ sea mayor,
el conductor es malo. Si es buen conductor, tiene poca resistividad. Eso me define, digamos, en la operación de las cosas que quiero hacer, si necesito mucha resistividad o poca resistividad. Y la ley de Ohm, que nosotros le vamos a ver por lo menos dos formas, ¿qué es lo que me dice? Bueno, Ohm demuestra que para algunos materiales la resistividad es independiente del valor del campo eléctrico, es decir, no importa el campo eléctrico que yo esté poniendo en ese sólido, la resistividad no cambia. Por supuesto, esto es válido en forma muy acotada, porque sí termina dependiendo en algunos materiales. Es más, algunas cosas no funcionarían si ese material cumple con la ley de Ohm. De todas maneras, nosotros nos vamos a enfocar en esto, nada más, en aquellos materiales que cumplen con la ley de Ohm, para ahí hacer algunas cuentas para ver en el sentido de cómo aprovechar más o menos la energía disponible. Y la otra dependencia, que es lo que le decía recién, puede ser que al aumentar la temperatura, la frecuencia de vibración de los iones, de esa estructura iónica del sólido, aumente, por lo tanto, el material termina oponiéndose en mayor grado a la circulación de las cargas. Esto significa que hay una dependencia de esa resistividad con la temperatura. Por lo tanto, para expresar esa dependencia, existe esta ecuación, que también es bastante limitada en cuanto a digamos, los límites entre los cuales funciona es bastante estrechito. De todas maneras, los mismos materiales que cumplen con la ley de Ohm cumplen con esta ley, y es, digamos, la resistividad a una temperatura de referencia, tengo que sumarle uno más esto que se llama coeficiente de resistividad y que depende de cada material a su vez, entre la temperatura a la cual quiero trabajar y la temperatura de referencia. Es decir, digamos que los materiales los vamos a caracterizar por su resistividad, sabiendo que cumplen con la ley de Ohm, y a la vez esos materiales, esa resistividad de esos materiales depende de la temperatura. Esto es, se va planteando una serie de cuestiones microscópicas referentes al material que nos va a servir, por ejemplo, para calcular resistencias de materiales. Ya de acá me pongo un poco más, ya lo veo macroscópicamente, que quiere decir, bueno, en función de la forma del cuerpo, del tipo de material. Y lo que les decía recién, de eso de que la resistividad no depende del campo eléctrico aplicado, nosotros lo vamos a expresar, que la ley de Ohm, nosotros lo vamos a expresar de esta forma. En esos materiales la diferencia de potencial B es igual al producto de la corriente por la resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica se calcula como, en el caso, supongan, de este tipo de cuerpo, la resistividad del cuerpo por L, que es la longitud del cilindro, sobre el área transversal al paso de la corriente, que en este caso sería la base del cilindro. Lo que nos dice Ohm, comparado con lo que hablábamos recién, es que la resistencia L se mantiene constante, no importa la diferencia de potencial que estemos aplicando. Acuérdense de esa relación que había entre campo eléctrico y diferencia de potencial. Para nosotros ahora, como el dato que tenemos de las fuentes de energía es la diferencia de potencial, nosotros vamos a pensar que aplicamos la diferencia de potencial de la batería en los extremos, se establece un campo, circulan cargas, pero a nosotros lo que va a interesar es la corriente eléctrica mirada en su totalidad, no como partículas que se mueven, y esa relación entre B e I, si es constante, decimos que ese cuerpo cumple con la ley de Ohm. Digamos, esto es con lo que tenemos que arrancar para analizar algunos sistemas.
donde están involucradas una batería que me aporta la energía, un sistema que recibe la energía por el que circula una corriente y además tiene una resistencia eléctrica. Volviendo al ejemplo, al primer ejemplo, lo que me piden, o sea, ese cable, la magnitud del campo eléctrico en el alambre, la diferencia de potencia entre dos puntos de alambre separados por una distancia de 50 metros, y la resistencia de un tramo de 50 metros de largo de ese alambre. Bueno, es decir, ahora ya tomamos en cuenta el tipo de alambre, veamos lo del campo eléctrico, y veamos cómo calcular la diferencia de potencia entre dos puntos que no sean los extremos del alambre. Bueno, esto tomando la ley de Ohm, la primera versión de la ley de Ohm que involucraba al alambre, al campo eléctrico, perdón, presente en el alambre, y conociendo la resistividad del cobre, ese es un dato que aparece en tabla, ¿no? Pueden buscarlo en Google, creo que en la cartilla creo que está, no me acuerdo, yo no lo he puesto acá, pero es un dato fácilmente accesible. Esa resistividad, que además, fíjense que la unidad es ohmio por metro, me da que el campo eléctrico, sabiendo la corriente que está atravesando el circuito o el alambre sobre el área, me da la densidad de corriente, ese campo eléctrico tiene ese valor. Por lo tanto, con ese valor de campo eléctrico tengo que acordarme de aquella definición, de aquella ecuación que vinculaba la diferencia de potencial, la distancia que había entre esos puntos donde tomaba la diferencia de potencial y campo eléctrico para sacar cuánto es la diferencia de potencial en 50 metros de ese alambre. Y a partir de la corriente, que ya la tengo, y la diferencia de potencial, ahí puedo sacar la resistencia de ese alambre. También lo podría haber hecho con la resistividad, con la longitud del alambre y con el área. A veces tengo esos datos, a veces no, pero digo, la importancia es identificar que la ley de Ohm es una constante y a partir de la resistencia es una constante de la ley de Ohm, y a partir de ahí y ver cómo entender que a pesar de que cambie la diferencia de potencial, la corriente tiene que cambiar porque esa resistencia se mantiene constante. Bueno, esto sería vinculando en ese ejemplito de aquellos datos o magnitudes intensivas, que sería la densidad de corriente, la resistividad, con las extensivas, si se quiere, tomando algunas definiciones de los químicos, en el sentido de que ya me importa la forma del material, el tamaño del material, y digamos, lo que yo voy a medir, y eso van a ver en el laboratorio, no sé si este viernes, es mido esto y mido esto. Entonces a veces con una medición hago pasar una corriente a través de un material y mido esto, me da bastante razonablemente cuánto vale la resistencia. Digo, pero en el laboratorio van a ver otros aspectos. Y lo que les decía, digamos, si yo quiero, para calcular resistencia, podría haber hecho esto y comparaba. Bueno, lo de los no óhmicos, bueno, es lo que les decía recién, hay materiales que no cumplen, pero bueno, el hecho de que aunque esté en un material no óhmico, si yo mido la corriente de resistencia en un punto determinado, perdón, la corriente y la diferencia de potencial en un punto determinado, esa resistencia vale para ese punto. Pero digamos, siempre, digamos, vamos a tomar como definición la resistencia eléctrica como la diferencia de potencial aplicada sobre la corriente que está pasando por él. Bien, vamos. Hacemos una pregunta, ¿paramos preguntas o seguimos?
Bueno, sí. Como ejemplo típico de dependencia de la resistencia con respecto al tiempo. Supongan que la resistencia de Amber, el ejemplo anterior, es de 1,05 ohm a una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, ese es el dato con el cual yo voy a avanzar a calcular los valores de resistencia a distintas temperaturas. Encuentra la resistencia a 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados. Según la tabla, el coeficiente de temperatura del resistivo del cobre es, fíjense que es 1 sobre grados centígrados, y de acuerdo con la ecuación, por lo tanto ya teniendo los valores de alfa y teniendo los valores de la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados, de la resistencia inicial a esa temperatura, ya puedo calcular la resistencia a cualquier punto. Es más, fíjense que se trata finalmente de la ecuación de una recta, o sea que uno podría graficarla, ¿no? Eso, tengan en cuenta a veces estas cuestiones, porque la información de todo sistema la podemos ver a través de la ecuación, si es que existe, o del comportamiento a través de un gráfico. Esto me va a dar una recta, por lo tanto yo podría saber en principio la resistencia a cualquier punto entre 0 y 100 grados centígrados. De esto no hay mucho más, digamos, vamos a dar vueltas alrededor de esta ecuación, cualquier cosa, y es probable de que un problema les plantee que cambie la temperatura, cambie la resistencia, que, bueno, averigüe la nueva corriente en esta cuestión, si se mantiene la diferencia de potencial constante. Acá me plantea, ya tengo para 0 grados centígrados el anterior, y este me plantea para 100 grados centígrados. Y es lo que les decía yo respecto de la variación de resistencia. Según la ecuación, que deriva de la definición de la ley de Ohm, de la definición de resistencia, se va a requerir un voltaje 42% mayor para producir la misma corriente a 100 grados centígrados que a 0 grados centígrados. Ese es un tema importante para aquellos que trabajen con grandes corrientes, con grandes diferencias de potencial. Y por el otro lado, cuando yo tengo circuitos, esos circuitos eléctricos, debo estimar esa variación de temperatura en función de lo que de la energía que tengo que entregar. Supongan, uno de los calentadores que se vende, que tienen, en realidad ese kit tiene un elemento calefactor, funcionan casi todos con este efecto, es decir, va aumentando la resistencia, entonces si bien la diferencia de potencial se mantiene constante, lo que está aumentando es la corriente, para poder mantener una temperatura, que la energía se convierta en energía térmica a una razón constante. En ese sentido, cuando diseñas ese tipo de aparatos que son justamente para dar calor, tenés que tener en cuenta esto. Ahora, si el calor o la temperatura es una magnitud que juega en contra, tenés que pensarlo. Típico en las computadoras o en las placas madre de la computadora o en la CPU. Bien, entonces, ya planteados estas magnitudes que me dan a entender que en esa transferencia de energía tengo que reconocer la corriente, la resistencia, la diferencia de potencial, ahora vamos a lo que se conoce como circuito, en el sentido de que vamos a tener ese elemento que aporta energía, el que consume energía, y ahora cerramos todo el sistema con el camino que lleva la energía. Digamos, una definición convencional del circuito sería un camino sin interrupciones que transporta corriente. En el caso de la figura, ¿sí? Fíjense que sería esto que está en celeste, es una batería, una fuente que aporta una diferencia de potencial, y el circuito es
esto. Es decir, el camino cerrado que circula la corriente, o, dicho de otra manera, el flujo de cargas que salen por el positivo de la fuente de energía eléctrica, que sale uno y entra una carga, esa carga sigue este camino por el cual termina pasando por las dos resistencias. Está puesto así por distintos motivos y ahora paso a explicar. Si bien toda batería tiene la intención de dar una diferencia de potencial constante, o inclusive en los 220 voltios se supone que es constante, uno tiene que asociar, sobre todo en las baterías, cuando una batería disminuye su diferencia de potencial, quiere decir que adentro tengo un mecanismo interno que me consume energía, y ese mecanismo está representado por lo que se llama resistencia interna, que es lo que yo he puesto acá. Por lo tanto, lo útil para esta resistencia grande de 4 ohmios es lo que va a aparecer entre estos dos puntos, el A y el B. O sea, además, ya hacemos los cálculos, pero está en teoría. Esa corriente que circula por el circuito, por supuesto, es B sobre la suma de estas dos resistencias, cosa que ya también vemos enseguida. Pero obviamente, si cambia esta resistencia externa, la corriente va a cambiar. Entonces, aparece una dependencia compleja. En principio, nosotros vamos a tomar al comienzo que hay una diferencia de potencial constante y cuando aparezca esta dificultad, avisamos. Pero esta se llama entonces fuente real, cuando aparece resistencia interna, e ideal, cuando decimos, mira, no tiene resistencia interna, te aseguro que te da 9 voltios o 12 voltios. Y esto que ustedes están viendo acá es el aparato medidor de diferencia de potencial. Ese aparato medidor de diferencia de potencial se llama voltímetro y generalmente se conecta de esta forma porque lo que yo quiero conocer es la diferencia de potencial que estoy aportando al circuito. Y se conecta de esta forma. En cambio que se conecta en el camino por donde va la corriente, se llama amperímetro, fíjense que tienen que ver con las dos unidades de las magnitudes, se pone de tal manera que mide la corriente total del circuito. Este dispositivo es el que van a armar en el laboratorio, seguramente. Bien. Entonces, una posibilidad de conexión es esta, que no haya ningún circuito, se llama circuito abierto, porque no cierra, digamos. Entonces, al no circular corriente, acá no se consume energía, por lo tanto, el voltímetro me dice, tengo todo lo que hay que tener. Es decir, esos 12 voltios van a aparecer en este voltímetro. Que es la explicación de lo que le acabo de decir, está explicado acá. Ahora, si lo cierro, que sería el caso ya cambia todo. ¿Por qué? Porque aparece una corriente circulando y esa corriente termina dependiendo de las condiciones a las cuales conecto. Es decir, depende de esta resistencia y en realidad depende de esta resistencia y de esta, en conjunto las dos. ¿Cuáles serían las lecturas del voltímetro y del amperímetro? Bueno, acá esa ecuación que yo les mostraba, si quieren la veamos así, ya la corriente que circula por todo el sistema va a ser los 12 voltios sobre la R total del circuito. En este caso, la R total es la suma de estas dos resistencias. Es decir, 4 más 2 ohmios, y esta es la corriente que está circulando, es la corriente que mediría el amperímetro. Y por el otro lado, lo que mediría el voltímetro, bueno, está calculado acá, pero tengo que usar esta expresión, vamos a poner todo acá, usen esta,
que es cuánto vale la diferencia de potencial entre estas dos puntos, que es la FEN, los 12 voltios, menos la caída de potencial en esta resistencia, menos I por L. Y eso les va a dar cuánto vale VAB, que como depende de I, como les decía, termina dependiendo, finalmente, de qué resistencia externa le pongo. Eso es el caso de una fuente real. Digamos, todo esto me permite avanzar sobre otro tema, que es cómo hacemos nosotros para descubrir cuál elemento consume o cuál elemento aporta energía. Entonces, ¿cuál es el término que nos relaciona la energía con la diferencia de potencial, con la corriente? Es la potencia. La potencia se calcula como V por I, o I cuadrado por R, o V cuadrado sobre R. En general nosotros vamos a usar para los elementos que aportan energía esto, que en el caso del circuito anterior, el VAB, o sea, la diferencia de potencial entre los extremos de la fuente, es el que me dice, mira, este aporta energía. ¿Por qué? Porque la corriente sale por el positivo. ¿Sí? Y si la corriente entra por el positivo, ese elemento consume corriente. O si se quiere, cuando yo vaya dibujando todas las diferencias de potencial, la barrita más larga de la batería me indica que ese es el potencial mayor. Y por ahí salen las cargas, por ahí sale la corriente. Y cuando esa corriente entra en la resistencia, ahí aparece la diferencia de potencial porque hay una caída. Entonces la caída de diferencia de potencial es decir que el consumo de energía va de una energía potencial mayor a una energía potencial menor. Nosotros vamos a usar esta expresión para calcular la potencia de una fuente, la que aporta energía, y esta para calcular la potencia que consume una fuente. O sea, lo que está claro es que una resistencia siempre extrae energía de un circuito. Y la batería siempre aporta la energía. Por ejemplo, volviendo al mismo circuito anterior, si yo quiero hallar la rapidez de conversión de energía química eléctrica, la rapidez de disipación de energía en la batería y la potencia útil neta de la batería a través de todo el circuito, bueno, estamos hablando de potencia. O veamos cada uno de sus términos, cómo lo calculamos. Ya conocemos la corriente que circula por el circuito. Entonces, la rapidez de conversión de energía en la batería, es decir, lo que me aporta la batería por unidad de tiempo, lo que tengo que hacer es, sé que vale 12 voltios la diferencia de potencial de la batería y que por ella atraviesan los 2 amperes, bueno, entonces esa rapidez de conversión o la potencia que aporta la batería o la energía por unidad de tiempo que aporta la batería, se calcula como 12 voltios por 2 amperes y me da 24 vatios. O sea, ahí la batería me aporta 24 vatios al circuito. ¿Cuál es la rapidez de disipación de energía en la batería? Bueno, el elemento que disipa energía es la resistencia interna, esta, la de 2 ohmios. Por lo tanto, uso I cuadrado por R, o sea, 2 amperes cuadrado por 2 ohmios, y me da que se disipa una cantidad de energía por unidad de tiempo de 8 vatios en esa resistencia interna. Y la potencia de salida eléctrica de la fuente, es decir, ya que lo que me queda disponible para aportarle a R, lo puedo calcular de dos maneras. Multiplico VAB por la corriente o multiplico VAB, vas a ver, VAB al cuadrado sobre el valor de esta resistencia, ¿sí? Por las definiciones de potencia que teníamos antes. En ambos casos me tiene que dar 16 vatios. Cálculo que tiene, por el principio de conservación de energía, tiene que ser ¿en qué sentido? Si yo aporto 24 vatios y dentro de la batería se consumen 8 vatios, bueno, 16 vatios tiene que haber disponible, porque 24 menos 8 me da 16. Pero si quiero comprobar, es lo que les decía, esto es.
puedo calcularla como esto menos esto, o la corriente al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado por la resistencia de 4 ohms. Otra forma de hacer. La cuestión, finalmente, es que tengo muchas maneras de calcular lo que la potencia de que aporta cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este ejemplo, de lo que decía, ahora yo quiero calcular la potencia de salida, pero es tomando en cuenta B a B, es decir, la diferencia potencial en los bornes de la batería. Y eso es B a B por I y me da los 16 vatios que veíamos recién. La otra, esa potencia de salida, es la que consume R, la puedo calcular. Es BA', B' por I, me da 16 vatios. O lo calculo como les decía recién, en función de la resistencia, y me tiene que dar 16 vatios. Por lo tanto, digamos, la idea es que ustedes, dado el circuito, identifiquen quién aporta energía, identifiquen quién consume energía y sepan que se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Sí? Es decir, en el circuito, en ese ámbito, la energía eléctrica que aporta la batería se consume en la resistencia. Después, ¿qué es lo que pasa con la energía? Y ya, bueno, es otro cantar. Bueno, la otra cuestión que uno tiene que afinar un poco la puntería es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si quiero cambiar una resistencia? ¿Cómo reacciona el circuito? ¿Cómo entrega energía ese circuito? ¿Cambia? Sí cambia porque es altamente dependiente de esa resistencia externa. Digo, si quería un análisis, si yo cambio esta de 8 por 4, evidentemente la corriente va a cambiar. Entonces, cambia la potencia. Si bien uno puede decir, esta fuente 12 voltios no cambia, sí cambia la diferencia potencial PAB. Si cambiamos, dice, supongo que el resistor de 4 ohmios, la figura se sustituye por uno de 8 ohmios, ¿cómo influye esto en la potencia eléctrica que se disipa el resistor? Bueno, lo que le decía, cambia la corriente y va a cambiar la potencia que disipa él. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Bueno, tendrá que ver el juego que tenga, cómo varía la corriente, para calcular lo de la potencia. Es 2, o sea, ¿será el doble? ¿No será el doble? Bueno, digamos, hay que hacer las cuentas y vamos a llegar a algunas conclusiones. ¿Qué cuentas haría? La nueva corriente, entonces, con 8 ohmios en lugar de 4 ohmios, es 1,2 amperes. Disminuye la corriente. Entonces, la resistencia más grande reduce la corriente, efectivamente. Ahora, la diferencia entre los extremos del resistor, y fíjense el detalle, si yo conozco la resistencia, conozco la corriente que atraviesa por él, puedo saber la diferencia de potencial acá, BA', usando la definición de resistencia. Fíjense que es 9,6 voltios, o sea, se ha reducido la diferencia de potencial en R. Perdón, al revés, ha aumentado la resistencia. A ver, chequeemos. 16 vatios, 2 amperes. Bien. Sí, efectivamente, digamos, ha cambiado, ha aumentado. ¿Eso qué significa en cuanto a la energía? Bueno, de alguna manera que está consumiendo más. Veamos si coincide. Y bueno, fíjense, podemos hacer la potencia que se disipa del resistor por cualquiera de los dos procedimientos. Bueno, la potencia me da 12 vatios, calculándolo con la diferencia potencial que tenía recién, o con la corriente que pasa por la resistencia. O sea que uno, a pesar de que ha aumentado la diferencia potencial, se da con que
ha cambiado también la potencia. Y es menor. Por lo tanto, fíjense que cómo es el juego de las energías presentes y es muy sensible al valor de la resistencia externa que yo pongo. Bueno, hacemos un intervalito acá, si tienen preguntas, y ya pasaría a la otra parte, a las otras diapositivas. La hoja de ruta sería así. Nosotros, estos temas son los que van a ver el viernes, perdón, el sábado y domingo. Yo voy a presentar las leyes de Kirchhoff y hay una animación propuesta, un simulador de circuito. Y ya les digo bien cómo es el tema de leyes de Kirchhoff para que la veamos. Son reglas, así que hay que trabajarlas como tal. Y estaríamos viendo la semana que viene circuitos con resistencia, o sea, con este nuevo elemento y la capacidad de cómo reaccionan o qué función cumple en este marco que yo le estoy diciendo. ¿Qué pasa con las energías con esos elementos? Bueno, 2 minutos y si quieren hacer preguntas hagan nomás, si no, ya pasamos al otro tema.
Recording stopped. Bueno, vamos entonces a ver cómo hago para compartir la otra. Bueno, lo dejamos compartir un ratito y ponemos la otra diapositiva. Bueno, el tema es que ustedes la tienen, de ahí pueden ver todas lo que estamos diciendo. Sí, pues Daniel, no me acuerdo en este momento porque había dos candidatos. Ya me fijas si me mandó un mail y te cuento quién es. Porque está repartida la cosa ahí. No sé cómo se han comunicado con ustedes. Profe, Vamos. Sí, escucho. Díganme. nos llegó, por lo menos a mí me llegó un mensaje de un compañero de una captura que le habían mandado a otro compañero sobre que había clases, digamos, de laboratorio. Creo que esta semana empieza. Ay, Dios mío. Bueno, ya me voy a fijar si me mandó acá a mí, porque estamos a las manos con el laboratorio. Bueno, ya me fijo, termino esto y ya me fijo en lo que tengo. Bueno, avancemos con este ya. A ver si se muestra. Y ya me fijo inmediatamente terminado. Lo que vamos a hacer ahora, a ver, no sé si. Recording in progress. Ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es haciendo un repaso breve. Hemos visto corriente, hemos visto diferencia de potencial, hemos visto resistencia eléctrica. Los tres son elementos que nos interesan analizar en este circuito en el cual un elemento aporta energía y otro consume energía. La potencia es la que nos ayuda a saber cuál elemento aporta energía y cuál consume energía. Ahora viene, nos vamos a extender un poco en estos circuitos, que le vamos a llamar de corriente continua porque para nosotros esa corriente no va a cambiar en el tiempo. Básicamente vamos a retomar un concepto que habíamos visto con capacitores. Si bien acá toma una forma distinta, el método es muy parecido, porque vamos a tener que definir dos tipos de conexiones y un método general para averiguar cualquier tipo de circuito. La primera es definir conexiones en serie y conexiones en paralelo. En el caso de conexiones en serie, que es el del dibujito de acá a la derecha, sería la misma corriente que pasa por todos los elementos. Entonces, esa conexión así se llama en serie. Y la otra, que es en paralelo, fíjense que lo que me va a decir es que a esa misma corriente, en estos tres conectores puestos de esta forma, esa corriente se divide, ya vamos a ver cómo, y luego se junta en el punto B para hacer la suma de todas estas corrientes, porque la resistencia vuelven a retomar su valor inicial. La otra forma es decir que la diferencia de potencial VAB es la misma para cada uno de las tres resistencias. Fíjense que en el caso de los capacitores habíamos propuesto parecido, serie y paralelo. Si quieren, fíjense en los esquemas, se reemplaza en lugar del capacitor de la resistencia, pero sin embargo estas formas de cálculo están al revés. Después, en todo caso, peguenle una mirada, pero la idea es que la resistencia equivalente a estas tres resistencias en serie siempre es mayor que cualquiera de ellas, y la resistencia equivalente a estas tres resistencias en paralelo siempre es más chica que la más chica de estas resistencias. Ese concepto de resistencia equivalente nos va a ayudar cuando analizamos circuitos medio
no digo complicados, pero que ahí están las dos conexiones puestas de alguna manera. Digamos, clásicamente la enseñanza de este tema a veces se extiende demasiado, solo en función de buscar todas las combinaciones posibles, cómo juego yo para... Bueno, la vamos a hacer más cortita y fíjense, me preguntan, este problema es calcula la resistencia equivalente de la red de la figura y encuentre la corriente de cada resistor. La resistencia interna de la fuente es insignificante, o sea que vamos a una fuente ideal que mantiene sus 18 voltios y lo que me interesa es analizar la corriente en cada resistor o resistencia, que bueno, una es la corriente total evidentemente, y la otra será la que aparece en la de 6 ohm y en la de 3 ohm. Bueno, acuérdense, estas dos estarán en paralelo porque la diferencia de potencial CB está aplicada tanto a 6 ohm como a 3 ohm. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es averiguar esa resistencia equivalente. Entonces, si yo uso esto, que tiene que ver, vuelvo al dibujito anterior, con esto, me va a dar 1 sobre el equivalente igual a 1 sobre 2 ohmios. Pero fíjense, ojo, este es un error bastante común que ya se lo había recalcado en capacitores. La resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohmios. ¿Por qué? Porque tengo que invertir esta fracción. Entonces, la equivalente, es decir, en lugar de la de 6 ohmios y 3 ohmios, reemplazo por la equivalente que vale 2 ohmios, y en este circuito ya la misma corriente pasa por esta y la equivalente de 2 ohmios, y la equivalente de estas dos es igual a 6 ohmios. Y así he logrado reducir el circuito a una resistencia equivalente a esa conexión que tenía al comienzo. Ese es el trabajo que vamos a hacer siempre. Acá está planteado, si quieren, paso por paso, y también fíjense, si uno quiere calcular la diferencia de potencial, ahora tiene que hacer al revés. 18 sobre 6 me da 3 amperes, y esos 3 amperes multiplicados por los 6 ohmios me da que acá hay una diferencia de potencial de 18 voltios. Ahora, esa es la equivalente. Retrocedo en el sentido de decir, bueno, esta de 6 ohmios estaba compuesta de esta de 4 más esta de 2. Vuelvo a usar B igual a I por R, y me da que acá cae 6 voltios y acá 12 voltios. Ahora tengo que fijarme en la de 2 ohmios, porque esa es la equivalente de 2 que estaban en paralelo de esta, pero tengo que acordarme que los 6 voltios, por la definición de resistencia en paralelo, estaban aplicados tanto a la de 6 ohmios como a la de 3 ohmios. Entonces ahora, para saber la corriente que circula por cada uno de ellos, ¿qué hago? En el caso este será 6 voltios sobre 3 ohmios, me da 2 amperes. O 6 voltios sobre 6 ohmios, me da 1 ampere. Por lo tanto, fíjense que el camino que uno va siguiendo es, para averiguar la equivalente, voy calculando la resistencia de cada tipo de conexión. Primero esta que está en paralelo, luego esta que estaba en serie y me lleva a esto. De ahí puedo sacar la corriente. Luego, para saber, ahora en cada una de las resistencias tengo que desmenuzarla nuevamente. Esta en función de las dos en serie y esta de 2 ohmios en función de esto. Acordándome de esta idea de que la corriente para la resistencia en serie es la misma, la que pasa por todas, y para la resistencia en paralelo, lo que está pasando es que la misma diferencia de potencial está siendo aplicada a todas las resistencias. Ese es el único, ¿cómo les diría? El único tip que les puedo dar al respecto, para que practicarlo bastante, ¿no? Pero primero tengo que reconocer cuál está en serie y paralelo, y cuando no están en serie y paralelo no puedo reconocer, viene la otra forma de calcular que la vemos enseguida. Este es un problema. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan esos focos de tungsteno que les decía? Bueno, son idénticos, o sea que tengo una misma resistencia, 2 ohmios, y tengo dos posibilidades de conectarlos, ambos en serie o ambos en paralelo. Entonces,
en cada uno de esos diagramas quiero calcular yo la diferencia de potencial en cada uno, la corriente en cada uno. Y, digamos, el trabajo que hay que hacer es sencillo. ¿En qué sentido? Si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre los bordes, entre los extremos de cada uno, acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo 8 voltios, acuérdense que la resistencia interna es 0. Si puedo calcular la diferencia de potencial en cada uno directamente, a ver, esto es lo que uno intuitivamente maneja y está bien. Si esto es 8 voltios, quiere decir que si estas dos son iguales, la mitad va a caer acá y la mitad va a caer acá. ¿Qué es lo que tendría que hacer para estar seguro? Bueno, calculo la corriente total, porque sé la equivalente a estas dos, y a partir de ahí uso VAB igual a I por R y me va a dar la diferencia de potencial y me va a dar 4 voltios. En el caso ya es más complicadito, pero lo que sí sé que 8 voltios es esta diferencia de potencial. ¿Sí? O sea, ¿qué les quiero decir? Acá, la diferencia de potencial de la fuente se reparte, o dicho de otra manera, la energía se reparte igual, porque las dos resistencias son iguales. En cambio aquí, ¿cómo se repartirá? Porque la diferencia de potencial es la misma aplicada en las dos. Bueno, digamos, ahí, digamos, no siempre la intuición me lleva a todos los resultados posibles, pero ya tenemos una idea de qué pasa. Entonces, si yo analizo esto, lo que les decía, me da la corriente total 2 amperes. Simplemente porque la resistencia equivalente es 2 por 2, o sea, 2 más 2, 4 ohmios. La corriente va a ser 8 voltios sobre 4 ohmios, y eso me da 2 amperes. Entonces, si ahora quiero saber esta diferencia de potencial o esta, lo que le decía, VAB igual a I por R, 2 amperes por 2 ohmios, pero ambas son las mismas resistencias, circula la misma corriente, entonces cada una me da 4 voltios. Y ahora viene el tema de la energía, porque si bien la diferencia de potencial alguna idea me da, yo tengo que calcular la energía la energía por medio tiempo con la definición de potencia. Y fíjense, si calculo la potencia que disipa R, tengo una posibilidad de calcular la corriente que pasa por R, que es 2 amperes al cuadrado, por 2 ohmios me da 8 vatios. O si la quiero calcular con esta, me tiene que dar lo mismo. Por lo tanto, cada una disipa 8 vatios. Esa es la idea que me dicen, miren, acá, si pongo esos dos elementos, cada uno disipa 8 vatios. Esos elementos serían esas lámparas de tungsteno. Y la potencia total es 16 vatios. Si uno consume 8 y el otro consume 8, la energía la sumo. Digamos, no hay otra forma. Pero además sé que 16 vatios es lo que me está entregando la fuente. Por eso, porque no hay pérdidas en todos estos alambres que conforman el circuito, los que unen la batería con la resistencia. Ahora, acuérdense este número, 16 vatios, 8 vatios, perdón, 16 vatios en total y 8 vatios cada una de las resistencias. Ahora si tengo en paralelo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la corriente sobre cada una de las resistencias la puedo calcular conociendo que BD es 8 voltios. Entonces 4 amperes, comparen con lo que había antes. Ya la corriente por la que circula por cada resistencia es de 4 amperes. Eso me permitiría ahora calcular la potencia que disipa cada una de las resistencias. Fíjense cómo es 4 amperes al cuadrado. Y me da 32 vatios. Por lo tanto, como ha aumentado la diferencia de potencial en cada una de las resistencias, y por lo tanto ha aumentado la corriente, y tengo 4 veces más.
Es decir, si uno hubiese partido con resistencia equivalente, hubiera llegado al mismo resultado. Pero la idea, fíjense, esta forma de conectar las dos resistencias en serie en paralelo, lo que me está diciendo, bueno, mira, si las conecto en paralelo, tengo una resistencia equivalente más chica y por lo tanto tengo más energía que aportar. ¿Qué es lo que se usa generalmente? O se usa, en la instalación domiciliaria sí se usa que todos los elementos están en paralelo. En realidad, para asegurar que tengan la misma diferencia potencial en cada uno, y en el caso de la iluminación en concreto, es, bueno, esto es viejo lo que le voy a decir, pero no, es peligroso tener elementos en serie porque se funde uno, se rompe uno y ya no funciona el resto, que es la otra pregunta de acá. Pero bueno, la idea es que este tipo de conexión favorece la entrega de energía, además de todo lo que les decía. Esto presten atención a esta, digamos, no es el hecho que yo obtenga más energía por unidad de tiempo, porque eso es la potencia, eso implica, a mí me facturan la energía, es decir, no la potencia. Yo, no importa si lo hacen un día, yo te facturo lo que gastás. Bien. Bueno, esto es lo que le decía de la resistencia equivalente, véanlo, no aporta más nada. La conclusión es esa, digamos, que siempre tenemos que ver cómo conectamos la resistencia y qué es lo que quiero yo, o por ahí no necesito tener más energía. El tema de esto de los filamentos de tungsteno era claro, porque, bueno, mientras mayor potencia disipaban, estaba relacionada con la cantidad de luz, ahora ya son otros sistemas. Curiosamente, y por eso les digo que hay cosas que a veces quedan obsoletas en el camino, los sistemas que se usan ahora permiten con menos energía obtener más luminosidad. Es decir, hay una eficiencia, una mejor eficiencia en los sistemas que se usan para transformar energía eléctrica en luz. O sea, los diodos LED, basados justamente en sistemas que no cumplen con el EDOM, pueden convertir más rápidamente la energía eléctrica, perdón, más eficientemente la energía eléctrica en luz, en energía lumínica. Pero un poco este ejemplo es para observar con cuál de los dos sistemas obtengo más potencia o más energía por unidad de tiempo. Bueno, y esto es el otro tema. Digamos, por ahí tienen circuitos complicados, circuitos con dos fuentes, o conexiones de resistencia que no son ni serie ni paralelo. Y digamos, esta forma o estas leyes o reglas se usan para resolver estos problemas. Nosotros, bueno, vamos a la definición, vemos un ejemplo, parten de dos reglas que tienen fundamento físico. La primera es que cuando yo tengo el circuito, lo que puedo decir cuando hay un punto de unión entre varias, donde se juntan varias corrientes, lo que puedo decir es que la sumatoria de todas esas corrientes son igual a cero. Esto tiene que ver con la conservación de la carga, o sea, como en un circuito no se crean ni se destruyen cargas, aplicado a cualquier circuito, eso significa que cuando yo vea en un punto donde hay corriente, que la suma de todas las corrientes que llegan, si quieren, para decirlo mejor, toda la suma de las corrientes que llegan más la que salen tiene que ser igual a cero. Un poco está planteado acá, donde llega I1 y I2 y sale I1 más I2. Si yo sumo todas estas con sus respectivos signos, porque hay una que está entrando y otra que está saliendo, la sumatoria me da igual a cero. Y la otra, que es la conservación de la energía, es que si yo tengo este circuito, fíjense que hay 4 resistencias y 2 baterías, cuando yo me muevo siguiendo el circuito y me encuentro tanto elementos que aportan energía como elementos que consumen energía,
lo que voy a decir es que la sumatoria de las diferencias de potencial me tiene que dar igual a 0. Y ahí también tengo en cuenta los signos, por eso es lo que les decía, por ejemplo, está medio chiquito, pero esta batería que tiene este palito más largo que significa el potencial positivo, digo, por acá salen cargas, entonces ya hay un sentido, ¿sí? O sea, más menos. Ahora, en la resistencia, la corriente entra por el más y sale por el menos, lo que significa que tiene esa carga mayor energía potencial al comienzo y sale con menor energía potencial eléctrica. Y así, si voy sumando, tomando en cuenta esas diferencias y en un sentido tal que yo lo hago respetar en todo momento, la sumatoria de las diferencias de potencial me da igual a 0. Tiene sus complicaciones y su, digamos, como buena regla, muchas convenciones por respetar. El resultado correcto es que yo tengo que tener tantas ecuaciones como incógnitas me presente el sistema. Porque de ahí paso a resolver o la corriente, o la diferencia potencial, o lo que me pregunto. Veamos este circuito como ejemplo. Después aparecen 2 o 3 más que son un poquito más complicados, pero estén atentos a esta cuestión y casi seguro que lo pueden hacer sin problema. Pero esas 2 o 3 cosas que hay que respetar sí o sí. Bueno, fíjense que el circuito básicamente consta de dos baterías puestas, fíjense, a la pared de la resistencia, pues 2 baterías en paralelo puestas alimentando una resistencia de 3 ohms. Cada una de estas baterías es una fuente real que tiene una resistencia interna y lo que queremos saber es la corriente que está pasando por esta batería, porque fíjense que tampoco tiene los mismos valores, digamos, ya está funcionando, está en esas condiciones, y la resistencia interna de esta fuente y la tensión de esta fuente, la FEM. Cuando hablamos de FEM, nos hablamos de la diferencia de potencial que tiene el sistema de generar energía y bueno, entre estos extremos la diferencia de potencial de la fuente real. Sí, entonces las incógnitas son la corriente que pasa por esta batería, la resistencia interna de esa batería y la diferencia, la FEM de esta batería. Ya el sistema funcionando, lo único que conozco es que esta fuente ideal vale 12 voltios, por acá circula 1 ampere, y por la resistencia externa circulan 2 amperes. Bien, primer paso. Si usamos la regla de los nodos en el punto A, fíjense que llega una corriente, llega otra corriente y sale otra corriente, por lo tanto, si a la corriente que sale le asigno el valor negativo, las otras tendrán valores positivos. Es decir, menos I más 1 ampere más 2 amperes. Y si despejo de acá, me queda que I, o sea, la corriente que sale es igual a 3 amperes. ¿Sí? Eso, bueno, ese es un paso importante. Le asigno un signo. Puede ser cualquiera, pero respeto. ¿En qué sentido? Si los que salen tienen signo negativo y las que entran tienen signo positivo, bien, armo esa sumatoria diciendo que esas son igual a 0 y me queda que la corriente I vale 3 amperes. Fíjense que ya no hablo de corriente total. Ahora nos fijamos en nombrar las corrientes posibles de ese circuito y a partir de ahí resolver lo que haga falta para averiguar si, por ejemplo, en este caso, sumatoria de las corrientes en el nodo igual a 0. Para hallar la resistencia interna aplicamos las reglas Maya. Bueno, entonces aquí viene otro paso más. Fíjense, está marcado acá.
Este circuito, como está puesto acá, tiene 3 posibilidades de mallas. ¿Esto qué quiere decir? Las mallas serían los circuitos cerrados que yo puedo obtener del circuito original. ¿Cuántos circuitos cerrados puedo obtener yo? Bueno, uno es el grandote, este. Otro sería este chiquito y otro sería este chiquito. Por lo tanto, para cada una de esas mallas tendré que plantear, no para todas, pero para la que yo elija tendré que plantear la sumatoria de las diferencias de potencial. Acá el programa me dice, bueno, veamos la 1. La 1 sería esta. Entonces, elijo esta forma de recorrerla y la misma elijo para todas. Entonces, voy a empezar por acá. Fíjense que 12 voltios lo defino como positivo. ¿Por qué? Porque acá sale la corriente, supongamos. Acá tengo más, menos. Por lo tanto, esta diferencia de potencial es contraria a la de 12 voltios, que es lo que aparece acá. Sería menos 3 amperes por L. Acuérdense que circula ahí y ya lo hemos calculado como 3 amperes. Sigo, vengo para acá. Y ahora me encuentro con esta. La corriente de 2 amperes, ¿cómo va? Va así. Positivo acá y negativo acá. Por lo tanto, está en el mismo sentido que la caída de potencial acá. Entonces menos 2 amperes por 3 ohmios. Esto igual a 0. Entonces lo único que me queda hacer es despejar la resistencia L, que vale 2 ohmios. El planteado de acá, fíjense, despejo esto. Sí, fíjense que acá lo fundamental es, si quieren dibujarlo como flechita, para que no se confundan con la corriente, pónganle una flechita acá, de menos a más en la batería, de menos a más en la corriente, para allá, y de menos a más en, perdón, esta resistencia, y de menos a más en esta resistencia de 3 amperes. Y van a ver que esa flechita que representa la diferencia de potencial, si están en el mismo sentido que la circulación, entonces quiere decir que le tienen que tomar como positiva esa caída de potencial o esa diferencia de potencial, y si va en sentido contrario a la resistencia, tendrá que ir con el signo negativo. En este caso, de esta forma planteada, ya sale que la resistencia R es de 2 ohms. Y me falta encontrar la FEM, la incógnita. Bueno, el problema me dice, bueno, mira, veamos la malla 2, o sea esta. Podría haberlo hecho con esta, intenten ustedes después. Pero bueno, si hago con esta, tomo los elementos de esta nada más, y esta es la circulación. Fíjense que acá el sentido de la FEN es contrario a la circulación, o sea, va para allá. La corriente de un ampere va para allá, por lo tanto acá tengo positivo, negativo, o sea que la FEN de la caída de potencial de la corriente de la resistencia de un ampere es opuesta a esta. Y después, de nuevo, 2 amperes, positivo acá, negativo acá. Esta me está quedando en el mismo sentido. Fíjense, si la recorro así, va la fe en esta va en sentido contrario, esta va en el mismo sentido que la circulación, y esta va en sentido contrario también. Por lo tanto, cuando arme la ecuación, acá ha definido que dada esta circulación, si va para allá es negativo, como esta va para allá, como flechita es positivo, y esta, como la encuentra en sentido contrario, es negativo. Fíjense que me da menos 5 voltios. Entonces eso me quiere decir que la FEN en realidad es opuesta a la supuesta en la figura, que también puede pasar, porque uno no desconoce qué es lo que pasa adentro. O sea, yo he propuesto que sea así, y ese otro dato, en cual inclusive puede pasar que las diferencias de potencia que uno propone no sean así. O sea, uno supone algo y cuando llega al resultado le da negativo, por lo tanto es opuesto a lo que uno supone. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que en realidad el positivo de esta fuente está de este lado.
¿Y eso qué significa? No es que cambie la polaridad de la batería en sí, lo que está significando es que esa batería se está cargando, se está aceptando carga. Circula cargas por ella. Como los cargadores de batería, digamos, hacen la batería gastarse, entre comillas, o sea, aumenta la resistencia interna. Cuando quiero cargarla, de alguna manera invierto, le pongo una diferencia de potencial que hace invertir toda la situación y puedo de alguna manera lograr que por un momento al menos esa resistencia interna disminuya y vuelva al valor de la carga de la diferencia de potencial original. Pero lo que está pasando sería esto, que en realidad se está cargando. Bien. Bueno. Hasta acá, digamos, acá estaríamos con los temas que van a ver el fin de semana. Yo lo que estaría bueno, en todo Recording caso, stopped. plantear, digamos, esta última parte es la que requiere mucha más atención. Practiquen, vean los problemas, quizás con Benjamín puedan ampliar sobre, o quizás han visto los problemas, no sé la verdad. Pero por ahí sería necesario volver a verlos, digo, para que no se adelanten tanto, sobre todo la regla de Kirchhoff. Después vean en su... Bueno, hay millones de ejemplos resueltos. Pero lo importante es que ustedes hagan uno o dos al menos, ¿no? Como para chequear esto. Porque esto, al hacer una regla, estar llena de convenciones, muy probable que le pifiemos alguna. En eso tengan cuidado. Bueno, hasta acá llego. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. esta última diapositiva es parte del TP7, ¿sería? Me parece que va en el próximo. A ver si me esperas, ya te digo. Porque lo que pasa es que sí está planteado, pero no he visto preguntas del tema. Lo he visto planteado para este fin de semana. Bueno, estudien. Pero si me da un rato, ya te digo. Yo lo he visto esta mañana y por los temas que estaba planteado, estaba puesto. Aguanten un ratito. Bueno. Mientras busco, si no sé, ¿tienen alguna otra pregunta del... ¿Hasta dónde han visto con Benjamín? En la clase pasada vimos el TP6. Bueno, no sé que ahora van a ver esto. Porque dice el aula virtual 24 al 28 de mayo, TP7 con sus ejercicios resueltos. Y el TP7, ese TP7 tiene circuitos ya, sí, esto va en el TP7. O sea, ustedes rendirían el 29 de mayo, perdón, el 31 de mayo, electrocinética y corriente eléctrica, es decir, la primera parte. Y el otro fin de semana van a ver circuitos, es decir, que medio ahí nos hemos puesto al día con los temas, pero podemos volver a verlo la semana que viene. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, sí. gracias. ¿Ah? Vamos, entonces 7 de junio ven la segunda parte. Estas diapositivas que hemos visto al final es el 7 de junio. Se preparan para ahí. Y la primera parte es para el fin de semana que viene. Y el TP8, que son circuitos RZ donde hay un simulador. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene en todo caso. Bueno, está presentado. La semana que viene podemos volver a ver si quieren con ejemplo, me avisan. Bueno, no importa, preparo 2 o 3 problemas más de Kirchhoff y lo charlamos ahí. O si tienen ustedes alguno, lo hacemos en clase.
Sí, Profe. bueno. Sí, dígalo más. Ahí preguntan en el chat cuándo sería, Sí, digamos, el parcial. estoy viendo. Mira, no lo tenemos definido, le vamos a avisar la semana que viene porque nos reunimos. Pero te digo, es antes de las vacaciones de julio, seguro tenemos el primer parcial. Lo que no sé es cuándo, si la primera semana de julio o la última de junio. Pero le avisamos con tiempo, ¿no? Recién empezamos junio, seguro que a 15 días sí van a tener la fecha. Pero la semana que viene nos reunimos todos para hablar del parcial. Bien, profe, gracias. ¿Mm? Había otra cosa que le tenía que decir. Ah, el laboratorio. Espérenme que vea si me ha escrito algo el profe.